Gala Cultural. Prólogo, epílogo. Mire, ya le decíamos. Entonces, estamos satisfechos en el aire, sí, claro, de presentar en nuestra gala cultural del día de hoy, como de costumbre, a importantes personalidades de la vida y de la cultura en el país. Y hoy pues nos visitan dos destacados gestores culturales. Se trata de Juan Freddy Armando, poeta en principio, y bueno, ya un largo rosario de publicista, gestor cultural. De especializaciones, sí. Todas son especializaciones. Actual director del Centro La condición Cultural. de poeta, según él acaba de publicar en Hato Mayor. La obtuvo en su primera infancia, ya hace alrededor de 70 años, cuando en su lejano Hato Mayor, su madre le parió. Estuviste brillante. Bienvenido, Juan Freddy. Suerte que usted no coge corte. Porque es muy circunstancial. Dígale, poeta, no cojo corte. Es muy circunstancial su cargo de director de un centro cultural. Ahora su condición de poeta está por encima de cualquier circunstancia. No, y te equivocaste con 10 años, porque realmente hace 80 años. Son corrijo, 80. Se me chispoteó el cálculo. Son 80. Sí, se me chispoteó el cálculo. Y miren, bueno, pues venir a este programa para mí siempre es una alegría, porque yo no siento que estoy en un programa de televisión, sino que estoy conversando, como siempre, con mis dos queridísimos amigos, Yanela Hernández y Guillermo Ricard Calventi, que siempre están llenas de recuerdos estas conversaciones de cuando Guillermo era marxista, cuando era de izquierda. Yo sabía que tú no sabías y esas eso. cosas. De él puedo decir, como me decía un amigo mío, yo conocí a Juan Freddy desde que, antes de que fuera blanco, porque dije que ya ahora que yo privo en blanco. Sí, pero resiento de verdad que no está haya esperando. traído el acostumbrado vino, que siempre ha acompañado nuestras conversaciones y tertulias. Antonio Mire. Acevedo, Sí. por igual, crítico de arte, gran amigo de este espacio y de nosotros, y bueno, responsable, según entiendo, de una niña de Argentina, porque a Juan Freddy le gustan las niñas. En el poemario latinoamericano siempre ha aparecido como parte de su delirio las niñas, ya sean las de aquí, las de allá, las de acullá. Juan Freddy tiene en su pasado el hecho de ser un gran padre. Un gran padre, criador claro. de sus hijos. Sí, así él es. Personalmente. Así es. Entonces eso es una referencia que es insalvable. Insalvable. Sí, y tiene predilección de por los las pocos hembras, amigos no que yo por conozco que ha tenido por el su valor varón. de criar él directamente a sus hijos. Así es. Así Pero es. antes de que nos vayamos muy lejos, vamos a hablar de Nora Iniesta, Sí. la hermosa artista argentina, que lamentablemente no pudo venir con nosotros porque ella llegó anoche muy tarde al país, pero es una artista brillantísima porque es una artista diversa, es grabadista, es pintora, es fotógrafa y sobre todo esta exposición que va a hacer, que es una exposición de fotografía experimental, donde hace toda una serie de juegos con la bandera argentina y con experimentos visuales fotográficos que la muestran como realmente lo que es una de las artistas más importantes de la hermana República de Argentina. ¿Cuántas piezas, Juan Freddy? Son 15 piezas 15. y como dice Juan Freddy, todas están referidas a las vivencias de ella como artista, referencias que son muchas veces simples, pero están manejadas con un nivel de conceptualización muy elevado. Entonces, piezas que evocan su estancia en París, por ejemplo, porque esta artista tiene una hilera de reconocimientos y uno de ellos es la beca Georges Braque, que le permitió estar en París cerca de 3 años, 2 años, 3 años, y vivir todo ese proceso. Entonces, frecuentemente ella va mucho a Francia, recordando esa etapa de estudio. Entonces, aquí ella retoma, hay una obra particularmente que se llama París, y esta obra entonces evoca también esto. Pero también están esas visitas que ella hace al interior de su país, por ejemplo a San Palermo, a San Telmo, diferentes ciudades de Argentina. Ahí estamos viendo, sí, estas fotografías parten de, como dice Juan Freddy, de una experimentación visual en donde la esencia es evocar lo que es la argentinidad. La bandera argentina. Intervenida, la digamos, argentinidad en el mundo, buscando a través de los colores de
Sí. de su bandera, ¿no? Que es el azul cielo y el blanco. Modos de expresar, maneras de expresiones de mensajes. Pero tengo entendido que estamos haciendo las diligencias pertinentes para que ella esté aquí en el programa, ¿no? Así es, así es. La exposición se inaugura hoy. No, la exposición se inaugura mañana. Mañana, De miércoles. manera que ella Es pudiera una venir a lo actividad mejor abierta. mañana en la mañana por aquí. Exactamente, es una actividad abierta al público. Exactamente. Y el Centro Cultural Banreservas está ubicado ahí en la Isabel la Católica. Sí, Como todas las actividades del 202. Centro Cultural Banreservas, es gratuita. Y es mañana a las 7 de la noche. Nosotros esperamos la presencia de ustedes. El Centro Cultural Banreservas está en la Isabel la Católica 202, exactamente frente a la oficina más simbólica del Banco de Reserva, que es la oficina comercial de la Isabel la Católica. La Católica, sí. Y Donde empezó el banco. está en un edificio que fue erigido en el año 1506, un poquito que ha antes conservado de que su naciera facha. Guillermo. Sí. Fue erigido ese edificio en 1506, Guillermo, a principios del siglo XVI. Y en la Avenida del Comercio, por donde tú paseabas. Exactamente. Con doña María de Toledo, Sin duda. de su Así corte, es. Sí, sí. de su corte. Mire, don Juan Freddy, este proyecto de acoger, ¿no?, a esta gran artista argentina, ¿no?, forma parte de un proyecto más amplio de intercambios culturales con artistas de otros países. Bueno, Hay una política, quiero decir, que se... Uno está de los entre- ejes básicos del Centro Cultural Banreservas es, primero, que el pueblo dominicano se empodere de su propia cultura y se sienta orgulloso de ella, pero sin desmedro del intercambio con las culturas de otros pueblos que enriquecen nuestra cultura. Todos esos son nuestros dos principios básicos: fortalecer nuestra cultura y enriquecerlas con el intercambio cultural. Por ejemplo, acabamos de terminar ahora una exposición de Maurice Scher, un gran artista de los Países Bajos. A ellos les gusta que le digan los países, el reino de los Países Bajos, todo el mundo lo conoce como Por Holanda. Holanda. Entonces, esa acabamos de hacer. Pero tenemos también proyectado una exposición de artistas de Honduras, porque nosotros hacemos ciclos de cine. Ahora viene un ciclo de cine de Argentina. Entonces, combinado con el ciclo de cine, se hace una muestra cultural, que en este caso es esta exposición de Nora Iniesta, y lo mismo que fue la de Maurice Scher, y va a ser la exposición de los artistas hondureños cuando venga la exposición de ellos. Septiembre más o menos. Qué interesante que uno de los pocos países americanos que no se prestó a violentar la soberanía dominicana en el año 1965 lo fue Argentina. No podríamos decir lo mismo de los hondureños, pero en el caso de los argentinos, ¿O brasileños? o brasileños, pero en el caso de los argentinos hay que destacar eso, que alguien algún día me lo enrostró. Digo, no, espérese, que nosotros no. Yo siempre me emocionaba por ahí por la UAS, porque yo trabajaba en la publicitaria de Peter Croix, y la publicitaria de Peter Croix estaba en la calle Presidente Irigoyen. El presidente Irigoyen, ahí había una tarja donde decía que el presidente Irigoyen, en el año 1916, cuando los norteamericanos invadieron la República Dominicana, fue una de las primeras voces que se levantó en contra de eso. Era el presidente de Argentina. Y tenía esa callecita, que debió haber tenido una calle más grande el presidente Irigoyen. Claro, en defensa también de nuestra propia soberanía. Miren, poca gente sabe en realidad, y aprovecho la presencia también de Antonio, que ejerce de crítico de arte, que Juan Freddy siempre ha tenido esa deseo íntimo de derivar hacia esta difícil profesión que es la de el crítico. Siempre te dio esas ínfulas. Esas ínfulas mercadológicas. Pero la realidad es Ustedes que... ironizan mucho cuando se comunican. La realidad es que... ¿Por qué? La labor del curador... ¿Eso es festivo? Sí. Ah, es festivo. La labor del festivo. curador no queda muy a la vista del público que va y ve un cuerpo ya dado de 15 piezas que en sí mismas son una narrativa, un relato, en este caso muy autobiográfico, que es esta señora, ¿verdad? La niña de Argentina, se llama la exposición. No, niña. Niña de Argentina. Niña argentina. Sí. O Niña argentina. Niña argentina. Niña argentina. Sí. En este caso,
esta exposición viene hecha o hay una labor de curaduría de alguna manera. Sí. Si no en este caso, en los demás. ¿Cómo interviene realmente en el montaje y hasta dónde hay curaduría del centro cultural como tal al momento de presentar un programa cultural de cine o de arte plástica o de conferencias? En este caso, yo voy a responder perdóneme, la señor mitad de esa crítico pregunta. de arte, curaduría Sí. sobre curaduría. Y Juan Freddy responderá la otra mitad Sí. que tiene que ver con el cine. Sí, pero curaduría sobre curaduría, porque Sí. esa es una curaduría Sí, ya, ¿no? realmente la pregunta que hace Guillermo es la pregunta de un experto con respecto a lo que el trabajo que implica realmente hacer que una muestra tenga los niveles de calidad que se desean. Y eso es una de las preocupaciones fundamentales del Centro Cultural Banreservas. Lo que nosotros presentamos ahí es algo que se puede presentar en cualquier parte del mundo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la dicha en esta ocasión de tener a una artista que es una intelectual, que tiene un nivel crítico extraordinario, que escribe libros. Es decir, no todos los artistas tienen esa capacidad de poder ver. Siempre necesitan mucho al crítico de arte, necesitan mucho al galerista que le ayude, que le oriente muchas veces a encontrar el camino para desarrollar una producción de pinturas. En este caso no. En este caso estamos hablando de una persona que sabe muy bien, porque de hecho es una artista conceptual, trabaja sobre ideas. Es decir, no solamente es que su nivel de dominio técnico es extraordinario, sino sus preocupaciones parten de ideas que luego desarrollan en términos de una muestra amplia, en este caso fotografía, pero pudo haber sido grabado, pudo haber sido pintura, pudo haber sido dibujo. De hecho, la artista es una instaladora también, como señalaba Juan. Pudo haber sido Bretón. Oh, Dios mío. Y entonces estamos ante la presencia de una persona con una capacidad extraordinaria. No sé si se había mencionado que actualmente es la directora del Museo Nacional del Grabado de Argentina. No, no lo habían dicho. Entonces Sí, son sí. ocupaciones. Sí, está Sí. en Ya, el entonces son currículum. ocupaciones La biografía. realmente para un artista que tenga la mente bien amueblada. Sí. Es un artista de gran valor Sí. y de trascendencia. Por Ahora, eso yo creo que nosotros mañana tenemos Sí. una cita, ¿no?, en el Centro Cultural Banreservas para disfrutar de la obra. Ella estará presente en la exposición, Sin ¿no? duda. Claro, Y la posibilidad de conocerla personalmente, Sin duda, oye, sin es un duda. gran privilegio Sí. para los asistentes. Claro. Yo Ahora, en el aspiro, caso- aunque ella hoy llegó tarde su avión, habíamos coordinado, ¿no?, Sí. de que mañana pues hagamos las diligencias para que ella esté aquí, ¿no?, en el Exactamente. Sí, programa. Vamos a inmediatamente hacerlo. nosotros nos vamos a comunicar con la embajadora para que coordinar con ella y que pueda venir al espacio. Deja que Yo sé- él responda lo que yo él sé- quiere Lo del responderle cine, a Yanel. Yo- lo que yo tiene sé que ver que- con la curaduría sí, de las sí. películas. Sí, sí. Ah, sí, ahí, la otra vamos mitad ahí. de la pregunta. Pues bueno, en realidad lo que pasa con la curaduría, tanto del cine como de las Obras de arte. como de las obras de arte, es que en nosotros hay una mixtura. Por ejemplo, la exposición que se hizo de Maurice Scher, nosotros no hicimos la curaduría. La embajada nos entregó la selección que ella hizo de sus trabajos. En el caso de esta señora es lo mismo. Ellos nos entregan una cantidad de obras que ya ellos las seleccionaron. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las exposiciones de valores de las provincias, ahí nosotros hacemos la curaduría porque nosotros seleccionamos las obras de los artistas de provincias que van a venir. O, por ejemplo, también la de los grandes clásicos, como una que hicimos de los grandes clásicos de antiguos, que fue dedicada a doña Celeste Bossi Gil, o la que hicimos con el maestro Cestero. Ahora, en cuanto a las películas, nos ocurre también la misma mixtura. Hay embajadas que nos entregan las 4 películas que se van a presentar. O sea, no nos permiten que nosotros seleccionemos las películas, sino que las seleccionan ellos, como por ejemplo ocurrió con la embajada de los Países Bajos. Ellos suministraron las películas. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la Argentina, ellos nos suministraron a nosotros 7 películas para que nosotros escogiéramos 4. Entonces ahí Se va el juego. ahí esa... Sí. Y ahí entró el criterio de don Rienzi Pared Pérez, que Exactamente, siempre tiene un siempre ciclo de contamos cine, con la que tiene una colaboración. tertulia, no ya
exhibición de películas, ¿no? Un foro Sí, se tiene un ciclo, cinematográfico, sí, ¿no? Sí, porque el trabajo de Rienzi Pared por el centro realmente es Maravilloso. de alto aprecio. No, maravilloso. claro, y se ha ganado el respeto Tiene de un todo ciclo el de mundo. cine Y de los clásico. vecinos también. Y la sala de exposiciones del Centro Cultural Banreservas, hay un criterio de manejo, ¿no? Así es. Y Esa es mi responsabilidad. exactamente. directa. Le dije al poeta Juan Freddy, en su calidad de director, que yo saludaba esa iniciativa de visibilizar las obras de los artistas plásticos de las provincias, Exacto. que Viene generalmente Puerto no Plata, tienen, no viene tienen Puerto acceso. Plata a propósito. Exactamente, Sí, ahora viene y que no Puerto tienen. Plata. Es de los más ricos. Ujú. O sea, que Sí, esperamos sí. a Puerto Plata. Sí, esperamos a Puerto Plata. Dios con mediante. una selección. Sí, ya hemos entrado en contacto con todos los... De hecho, ya están contactados todos los artistas plásticos de Puerto De Plata. Puerto Plata, casi por una todos, gran fiesta. Además de las yo les autoridades, felicito, sí. yo les felicito. Esto es una loable labor de visibilizar a los artistas Los plásticos jóvenes emergentes de que las no tienen provincias. realmente posibilidades de costearse Eso el nada más lo desarrollo hace de una gente exposición. sensible y generosa. No, y en el caso de Puerto Plata los hay que son maestros ya consagrados. Yo saludo. A todos los niveles. Yo Sí. Bueno, felicito, Puerto Plata felicito es al la Banco de número- Reserva primero por Sí. impulsar el Centro Cultural Banreservas, Primero apoyarlo. comenzamos con San Juan, después pasamos a Santiago, después a La Romana, después a Montecristi, luego a Barahona y ahora vamos a Puerto Plata. Exactamente. Bueno, Yanela, Gracias. te sacaste un Ricardo. Gracias, poeta. Llegó don Ricardo. Te sacaste un Aquí Ricardo. hay orden ahora y disciplina. Míralo cómo están Sacaste un derechitos Ricardo. todos. Llegó don No valió Ricardo. que un camión lo atropellara. No. Ha vuelto a lo mismo. No, es un guerrero. Don Ricardo, usted sabe de mi aprecio y de mi cariño, ¿eh? Lo extrañábamos. Gracias, poeta Juan Freddy, Armando, director del Centro Cultural Banreserva. Gracias, don Antonio Acevedo, Gracias, crítico de Guillermo. arte. Gracias, Un gran Guillermo. honor haberlos tenido aquí. Para nosotros. ¿no? ¿Verdad, don Guillermo? Que mañana nos encontramos. Bueno, si Dios quiere, Así nuestros es. amigos también. También. Que pasen un feliz día.